Dios haga de tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por tu palabra que nos has dado. Y te damos gracias, Señor, porque a veces puede venir el desánimo a nuestras vidas, pero tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel porque con que estés tú es suficiente, Señor. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Ahora te pedimos, mis hermanos y yo, Señor, que nos ayudes a estudiar un poco tu palabra, podamos entenderla, guardarla, ponerla por obra, Señor. Y sobre todo, Señor, que sepamos usarla para compartirla con los demás, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que nos guíes por medio de tu Espíritu, tanto para dar la palabra como para recibirla todos los que estamos aquí, podamos llevarla, Señor, y guardarla correctamente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntese tantito, hermano. Sabe que muchas veces, aparentemente, las cosas que hacemos, dirá uno, no, pues no tienen ni gente, no esto, no lo otro. Y una de las cosas que a mí me pasa en la semana, yo trato de poner unos cantos que sean más conocidos, pero a la vez que tengan algo. Hay mucha gente que canta porque tiene bonita voz, pero no importa la voz. Hay cantos que están ungidos, por muy sencillos que sean. Hay un canto de inspiración que nomás dice amén, amén, amén. Son 3 líneas y pega. Entonces yo anoche estaba pensando, bueno, ¿qué vamos a poner de cantos alegres? Y yo iba para un lado, iba para otro, y todos esos videos ya los tengo en la computadora, nomás es cosa de irlos escogiendo. Y hasta hace rato que iba del medio canto para adelante, el Señor me empezó a hablar en mi corazón. Le voy a decir una cosa, tal vez no lo sepa. Si lo hacen por burla, no importa. Dijo Pablo, algunos predican por envidia, otros predican por coraje, otros para competir. Gracias a Dios nosotros no lo estamos haciendo. A nosotros nos llaman el grupito de la unción. Y eso no es nada. Le dijo el Señor, no han visto nada. No han visto nada, dice. Porque ahorita se burla y se ríe. Pero vienen cosas más grandes para ustedes. Amén, gloria a Dios. Yo lo creo. Tal vez somos la burla de todos. Así se burlaban de Jesús. Se callaron cuando Jesús empezó a hacer sus milagros. Así se burlaban de Pablo. Cuando Pablo fue salvado por Jesús, no le creían a nadie. Nadie creía en él. Sin embargo, cuando Jesús empezó a hacer milagros por medio de Pablo, todos creyeron en Jesús. A veces Dios necesita hablar como habló hace rato. Amén, amén. Dios conoce cómo venimos en nuestros Amén, corazones. amén. Pero también acuérdense bien lo que dijo. Y espero que no se les haya olvidado. Dice, los estoy preparando por una razón. Porque todos los que vienen quiero que los traten igual. Amén. Como están tratándose ustedes. Amén. No podemos hacer diferencia. Amén. ¿Entiendes? Sí, amén, amén. Cuando yo oí esas palabras y luego empecé a escuchar, Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Me dijo el Señor, ustedes no han visto nada ni nadie ha visto nada de lo que voy a hacer con ustedes. Amén. Solo manténganse. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay veces que cuando estamos cantando se oyen más voces y no somos muchos. Es que algo sucede que Dios, o no sé si mata ángeles, o no sé, pero se oyen más veces, se oyen más voces a veces. Aleluya. Dios no busca que tengamos las mejores cosas. Dios busca que lo que tengamos lo usemos para Él. Amén. Por eso dice la palabra, si en lo poquito me fuiste fiel, ¿cómo esperamos que Él nos dé algo grande si no sabemos cuidar lo que tenemos ahorita? Amén. ¿Me entienden? Es cierto, Dios se merece lo mejor, pero Dios nos prueba que con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer para Él? Acuérdense el capítulo 5 de Juan, un muchacho solamente le dio 2 pececillos y 5 panes, y le dio de comer como a 15,000 personas. ¿Me entiende? Por eso, hermanos, si usted cree que son poquitos, usted no se preocupe.
Estábamos platicando antes de que empezara el servicio. ¿Sabía usted que la prédica que dio el hermano Félix lleva 199 reproducciones? Aleluya. Y apenas lleva como 8 días que la subimos. La última que dio Diana lleva más de 300. Aleluya. Solo en los puros videos, en 2 meses que llevamos, hermano, llevamos más que muchas iglesias. Y como estábamos hablando con los hermanos, tal vez ahorita no hay gente acá, pero le decía yo a Felipe, estamos impactando en la internet. Sí, amén. Santo. El trabajo se está haciendo. Amén, amén. Así seamos 2, 3 los que estemos acá, pero Dios los está viviendo. Lo que trata es que la palabra llegue a la gente. Sí, amén. Que llegue a la gente. Amén. Tal vez no vamos a ser un grupo muy grande, pero los que estamos acá y con Dios de nuestro lado, Amén. Dios va a tocar muchas almas. ¿Quién de nosotros iba a imaginar que Dios iba a tocar tantas almas en Colombia? Sí, amén. Nadie. Amén, amén. Nadie. Amén. Y cuando comenzamos esto, les aseguro que si nos hubieran preguntado, ni uno hubiéramos acertado a decir sí, cierto. Sin embargo, ahí están los resultados. Bendito Dios. ¿Sí me entiende? Amén. Dios hace como Él quiere, hermano. El único que necesita es que diga, sí, Señor, aquí estoy. Sí, amén. Vamos a hacerlo. Genial. Y es lo que, acuérdense lo que le dijo Samuel a Saúl. Dios le agrada que lo obedezcan. No que te sacrifiques tanto, que le obedezcas primero. Si hacemos las cosas como Él dice, hermano, tenga por seguro que Dios va a hacer y va a cumplir lo que acaba de decir hace rato. Amén. Abra su Biblia en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 9. Versículo 10. Cuando lo tenga me dice amén. 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 Estaba yo también meditando anoche qué palabra y me dio esta. Tenía yo otra, pero me dijo no, esta. Y ahora lo entiendo por qué. Porque esto es como si fuera la segunda parte de lo del viernes. La prédica o el estudio de hoy se llama Las tablas de la ley. Deuteronomio capítulo 9, versículo 10 dice: Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Siéntese, hermano. Son 5 libros de Moisés, es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero aquí en Deuteronomio, Moisés está hablando de un evento que hubo, que fue casi lo que tratamos el viernes. Cuando el pueblo de Israel llegó a los 47 días de haber salido de Egipto, llegó al monte Sinaí. Entonces aquí nos da un poquito más de luz qué fue lo que hizo Dios. Dice la palabra que cuando Dios bajó en el monte, después de aquel gran espectáculo que era, porque yo me imagino que si eso sucediera en estas montañas, yo creo que Santa Bárbara se queda vacía de tan tremendo que era eso. Entonces, ahí dice que Dios bajó y temblaba y les dijo que se acercaran, pero aquí fíjese lo que está diciendo Deuteronomio 9 y 10. Dice, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaban escritos según todas las palabras que os habló en el monte. Comúnmente nosotros pensamos que Dios solamente dio 10 mandamientos. Y ahora vamos a comprobar como la Biblia si era verdad o es verdad que solamente venían 10 mandamientos. La historia dice que cuando Dios hablaba con Moisés, todo aquello tronaba, todo aquello se estremecía. Dice que Moisés le hablaba a Dios y Dios hablaba como con trueno su voz. En uno de los evangelios dice que cuando Jesús le dice, Padre, glorifica tu nombre, dice que se oye una voz del Padre en el cielo y dice, ya lo glorifiqué y lo voy a volver a glorificar. La gente que estaba alrededor de Jesús no entendieron la voz, solo oyeron como un trueno. Eso quiere decir algo, que cuando la gente no quiere escuchar o no está cerca de Dios o no quiere obedecer, no entiende lo que Dios habla. De nada sirve conocer toda la Biblia
De nada sirve estar aquí las 24 horas dentro de la iglesia orando y ayunando. Si tú no lo quieres escuchar, no vas a entender la palabra de Dios. Porque Dios habla bajito. A veces Dios te habla tenue, suavecito. A veces no habla. Pero con el simple hecho de que Él pase a tu lado, Él ya te contestó. Yo hace muchos años un hermano me dijo, cuando lleves años en esto, te vas a dar cuenta de una cosa. Cuando recién venimos al Señor, oímos su voz. Yo no sé si a ustedes les pasaba o les pasa. Hay veces que está uno solo en la casa o está uno en el cuarto solo y de repente te dicen tu nombre. Yo me acuerdo que al principio me decía Raúl, y yo, ¿por qué no hay nadie? Y otra vez Raúl, y no hay nadie. Estudiando ya la palabra me di cuenta que Dios así funciona. Así le hablaba a Samuel cuando era un niño. Pero como no conocemos, no sabemos bien lo que dice la Biblia, a veces no entendemos cuando nos está hablando. Y este predicador me decía, cuando ya lleves más tiempo en te vas a dar cuenta que Dios ya no te habla tan seguido, por una simple y sencilla razón. Ahorita te habla porque no conoces mucho de la palabra. Conforme vas conociendo la palabra y la vas sabiendo, te habla menos. Porque ya no necesita hablarte para decirte algo, puesto que como ya conoces la palabra, ya sabes cómo reaccionar de acuerdo a su palabra. Eso no quiere decir que te va a dejar de hablar, no, siempre te habla, pero te habla menos, puesto que ya tienes la instrucción en tus manos, ya tienes la palabra en tu corazón. Entonces, por eso de esa manera Dios lo va haciendo poco a poquito, no porque no te quiera hablar, es que gracias a Dios has subido un poco de nivel o de posición, y ya no necesitas que te ande corrigiendo todo el tiempo. Eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Bien, aquí Deuteronomio 9:10 está hablando de lo que sucedió en el capítulo 20. Dice, vaya conmigo ahí mismo en Éxodo, capítulo 19. Vamos a ver lo que pasó antes de cuando Dios habló en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 19, versículo 3 al 9. Dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahí vamos a parar. Dice, y los traje sobre alas de águila. Hermano, un día vamos a estudiar cómo era el camino desde que salieron de Egipto hasta el monte Sinaí. Cuando pasaron por la península de Sinaí, la mayoría de la península del Sinaí es un cañón. ¿Qué es un cañón? Es una abertura en medio de las montañas. Imagínense pasar 2,5 millones de personas por un cañón. Y para hacer ese recorrido desde donde ellos estaban en Egipto hasta donde está el monte Sinaí, no se lleva 50 días. Se llevará 50 días una sola persona, sin carga, o yendo en caballo o en camello, como usted quiera. Pero 2 millones de personas, con ganados, con niños, con bueyes, con tantas cosas. Por eso dice, yo los traje en alas de águila. En otras palabras, dice, yo les di la fuerza, yo los venía casi cargando. ¿Entiende? Por eso Dios siempre le reclama al pueblo de Israel, con mi mano los saqué de la tierra de Egipto, y aún así no me creen. Más adelante dice que el pueblo se rebeló contra él, y Dios permitió que murieran de 20 años para arriba, murieron todos los que salieron de la tierra de Egipto. Los que entraron a la tierra prometida eran de los de 20 para abajo, que eran niños todavía. Por eso los trajo 40 años, dando de vueltas en el cielo, para que murieran todos los que se habían rebelado con él, todos los que no quisieron entrar la primera vez. Y dice la Biblia incluso que nadie se le acabó su zapato, nadie se le acabó su vestido. Imagínense a su mujer vestida 40 años igual. Al esposo también. Yo creo que íbamos a aparecer retratos. ¿Ve? Pero 40 años. Pero Dios lo hizo porque no le creyeron. De haber
visto todas esas manifestaciones. Bien, ahora viene algo más interesante, vean lo que dice el versículo 6. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Fíjese, un reino de sacerdotes. Cuando dice un reino de sacerdotes se refiere que hay un sacerdote mayor y todos los demás están bajo él. El sumo sacerdote de nosotros, ¿quién es? Jesucristo. Amén, amén. Él es según el orden de Melquisedec. Todos los demás somos un reino. Ahora sí, Él es el sumo sacerdote, nosotros somos los sacerdotes comunes y corrientes, bajo Él, porque no nos podemos comparar a Él. El libro de Apocalipsis 1, 6 y 5, 10 dice, y dice, y vosotros seréis príncipes o haré un reino de sacerdotes también. ¿Sí me entiende? Entonces lo que ahí está diciendo, está confirmando las palabras de Éxodo, que seremos un reino de sacerdotes. Cuando dice somos un reino de sacerdotes, como lo voy a decir, es que siempre hay una persona que está arriba sobre todos. En Apocalipsis, en el español dice, y vosotros me seréis reyes y sacerdotes. Pero en la traducción hebrea dice, y vosotros seréis un reino y sacerdotes. Y eso concuerda porque dice que nosotros tenemos, capítulo 24 de Salmos dice, Jehová es el rey de la gloria. Luego su hijo es el rey sobre nosotros. Entonces todos los demás somos príncipes. No podemos ser rey. Según las leyes de la realeza dice que para que un rey o un príncipe llegue a ser rey, ¿qué tiene que pasar primero? Tiene que morir el rey anterior. Si tomamos así como es, Jesús nunca va a morir. ¿Alguna vez tienen ustedes o tenemos todos nosotros alguna expectativa de que vamos a ser reyes? No. Con ser príncipes es suficiente. La versión en hebreo del capítulo 24 de Salmos dice, alzad vuestras cabezas, oh príncipes. En la Reina Valera dice, alzad puertas vuestras cabezas. Pero en hebreo dice, alzad vuestras cabezas, oh príncipes. Dice, y pasará el Rey de Gloria. El libro de Apocalipsis dice, y arrojan coronas delante de él. Sí, Eso amén. solamente lo hacen los príncipes. Los reyes no tienen por qué quitarse la corona. Pero aquí aún desde Éxodo 19:6 está hablando de eso. Ok, seguimos leyendo, dice, de nuevo el 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Comúnmente, hermano, muchas veces la gente dice, y ustedes lo han escuchado, que algunas personas dicen, yo no le hago caso a los líderes, solo a mi pastor. Aquí el pastor era Moisés, pero ¿qué hizo Moisés? Llamó a sus líderes, a los líderes de los ancianos. No quiere decir que todo era un grupo de viejitos que no se podían mover. Ancianos porque eran los mayores o los que tenían más conocimientos de Dios. En una iglesia no importa que uno sea más viejo que el anciano. Por alguna razón Dios lo puso. Por alguna razón están al lado de los pastores. Sí, amén. Entonces dice, anunció al pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. El 8. Dice, y todo el pueblo responderá a una. Respondieron a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en la nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Para siempre. Cuando Dios va a hacer algo con su pueblo, hace cosas que a la gente no le queda duda de que Dios está con esa gente. Amén. Digan lo que digan, hablen lo que hablen. ¿Me entiende? Amén. Si nosotros estamos seguros de que estamos haciendo el trabajo, Dios hace su parte. Amén. Y no es que nosotros nos promovemos, es Él el que promueve. Sí, ¿Me santo. entiende? Bien, vámonos ahí mismo en Éxodo, vámonos al capítulo 24. El capítulo 20 habla que Dios da los 10 mandamientos y habla de las tablas de la ley, y como le digo, comúnmente pensamos que Dios solo dio 10 mandamientos, pero aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Éxodo 24, versículo 12 dice,
Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Dice, y le daré ley y mandamientos. En el libro de Éxodo y Levítico vamos a encontrar tres palabras que son diferentes. No debemos confundirlas. Una dice ley, otras son mandamientos, y en otro dice estatutos. ¿Qué es una ley? La ley dice, no vas a hacer esto. No robarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no desearás lo de tu prójimo. Esa es ley. Mandamientos: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Los que hemos leído el libro de Levítico, ahí nos damos cuenta que Dios dio prohibiciones, o sea, ley, dio mandamiento y dio estatutos. ¿Quieres saber cuáles son los estatutos? Dijo, en la ofrenda de los animales, mandamiento. El estatuto, lo van a sacrificar así, lo van a cortar de esta manera, le van a hacer esto, esto lo van a poner acá, esto lo van a hacer allá. Estatuto quiere decir las instrucciones para cumplir los mandamientos. Esa es la diferencia. Ley, prohibiciones; mandamientos, lo que tenemos que hacer; y estatutos, cómo se cumplen esos mandamientos o cómo se obedecen. Eso es lo que vamos a encontrar en esas palabras en Levítico y en Éxodo, y también en Números y Deuteronomio. Ahí mismo dice, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Quiere decir que si nosotros no estudiamos los mandamientos, no aprendemos. Así de sencillo. Ahí mismo en Éxodo, váyase al capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Dice, y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Dice el relato que Dios, cuando subió Moisés, Dios preparó dos tablas. Usted puede ver ahorita muchas pinturas, gráficos de Moisés con las dos tablas. En alguno lo presentan con dos tablas así de este tamaño, una en cada mano. Otros lo ponen así más grande. En realidad no se sabe de qué tamaño eran las tablas, pero se sabe que eran tablas de piedra. Los que trabajan en construcción, probablemente hay una piedra que, si la conocen, se llama la flagstone. Una piedra que es como de 2 pulgadas de grueso y son unos pedazotes grandes así. Ahora, hay que entender que cuando Moisés murió, la Biblia dice que él no perdió vigor, ni sus ojos se cansaron de ver. O sea, era un hombre como si fuera un hombre joven. Por eso muchas veces se piensa que las piedras eran bastante grandes, por una razón que vamos a ver más adelante. Viene aquí una pregunta. Todos sabemos que, o conocemos, o entendemos, o nos han dicho que eran 10 mandamientos los que escribió. Aquí viene una pregunta. ¿Qué era realmente lo que estaba escrito en las piedras? Acuérdense, dio ley y dio mandamientos. Está hablando de los 613 mandamientos que debe saber todo judío, que los empiezan aprendiendo desde los 4 años de edad cuando van a la escuela. 613. ¿Pero por qué escribió 10? Vamos a ver si es cierto que escribió 10. Ahí mismo váyase a Éxodo capítulo 32. 32, versículo 15 y 16. Y dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas de testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabado sobre las tablas. ¿Cómo lo escribió Dios? Yo no sé. Pero en esas 2 tablas, dice, por los 2 lados venían escritos los 613 mandamientos. Se da cuenta que muchas veces por no estudiar o por no leer, nos vamos con la finta de que nomás eran 10. Como ya lo hemos dicho más antes, hermano, aún ni los 10 los recordamos de memoria. Ahora imagínense, imagínense que Dios nos diera
Una tabla cada uno. A ver, Amparito, a usted le tocan 305, a ver, se los aprende. A Luis, o a Ramón, o a mí. ¿Usted cree que seríamos capaces? Y todavía dice que Moisés las traía en su mano. O sea, no dice que Moisés venía así con las dos piedras, no, las traía así en su mano. ¿Me entiende? Wow. ¿Se da cuenta? Si nosotros dejáramos, estudiáramos bien la Biblia, despacito, leyéramos con cuidado, la Biblia nos quitaría muchos errores que tenemos de enseñanza desde niños. Si nosotros tan siquiera dejáramos que la Biblia nos haga, y conste que no estamos forzando la palabra como muchos lo hacen, no. Si leemos despacito y la vamos paso por paso, la misma Biblia nos va hablando. Claro, hay que ponerle tantita lógica, porque no va a querer que todo venga y Dios se lo haga así nomás de gratis. Tiene que costar algo, hermano. ¿Me entiende? Cuesta. Sí. Si no le cuesta leer, al menos que le cueste orar para entender. ¿Sí me entiende? Algo tiene que costar, pues si no, porque si todo fuera facilito, vea lo que le pasó a Moisés. La Biblia dice que no había un hombre más manso que él. Dice que ese hombre, no ha habido otro como él. Dios mismo da testimonio de él. Pero él cometió un pequeño error. En sí cometió dos. Uno de los errores que cometió es cuando Dios le dijo, háblale a la piedra para que les dé agua. Imagínense a Moisés con 2 millones de personas chillándole todo el tiempo. Habemos padres que tenemos 2 niños y no se aguantan cuando están chille y chille. Pregúntale a Félix cuando se le pone el Isaac que no quiere. ¿Me entiende? Ahora imagínense 2 millones Wow. y no niños, ya viejos. Incluso yo creo que hasta más viejos que Moisés chillándole como niños. Por eso viene a Moisés, dijo Dios que le abra la piedra, pero les daría agua y le da el golpe a la piedra. La piedra se parte, porque era un mandato de Dios. Pero no tenía que haberle pegado a la piedra, le tenía que haber hablado. La piedra se parte y sale agua. Por esa razón Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. El segundo punto, cuando Dios le da las tablas de la ley, Moisés viene bajando. Y como estuvo bastantes días allá con Dios, entonces todos los israelitas hicieron un problema a Aarón y le dijeron a Aarón, haznos un toro de oro. Y fíjese una cosa, y cosa curiosa, hermano. Cuando nosotros se pide la ofrenda y se pide el diezmo, hay gente que no le gusta dar, o da menos. Pero cuando andan allá en el mundo, no traen dinero. ¿Y cómo consiguen dinero para la cerveza? ¿Sí o no? Para la droga, para todo aquello que no necesita. ¿O no le pasó a usted que cuando andaba en el mundial compraba algo que por la emoción lo compraba y al otro día ya no lo quería? Por eso hay muchos que compran en el Best Buy, en la Walmart, porque ahí pueden y lo regresan. Aunque se los den más caro, pero tienen esa ventaja. Pero hay otros que no. Imagínense los judíos o los israelitas. Les dijo a Aarón, tráiganme los anillos, los aretes de las mujeres, las pulseras para hacer eso. Pues yo creo que hasta las mujeres, llévaselo. ¿Entienden? Para echarlo a perder, somos buenos para soltar. Pero cuando dicen, hermanos, hay una necesidad en la iglesia, todos sacan el billete más chiquito, ¿sí o no? Bueno, no digo que todos, pues, la mayoría. Qué bueno que nosotros no seamos así. ¿Y usted cree que así Dios bendice? Si somos poquiteros con Él. Claro que no. Por eso dice la Biblia, no se necesita predicar mucho sobre el diezmo, sobre la ofrenda. Nomás dígales, hermano, la Biblia dice, Dios bendice al dador alegre. Eso es todo. No necesita. Le dijo una vez un pastor a un predicador que invitó, hermano, dice, yo quiero que les predique del diezmo, dice, porque aquí no diezman. No, dice, pues primero te voy a enseñar a ti lo que es el diezmo, dice, porque no tienes que estarlo pidiendo. Si tú les enseñas bien al pueblo, el pueblo solito suelta, o da lo que le corresponde a Dios. Pero imagínense, hay iglesias, hermano, donde ve que el pastor carga un carro, cada año estrena carro. ¿Qué es lo primero que piensa la gente? Ahí van mis diezmos, ahí va mi ofrenda. ¿Se da cuenta? Claro, es lógica, hermano. Allá en Melian había un pastor que cada año cambiaba su carro y era de dealer, no crea que era
así de esos que compra usted en la calle. Y es lo que decía la gente. Pero volvemos otra vez, si se enseña bien a la gente no necesita tener esos pensamientos. O no le llegan esos pensamientos a su corazón, porque sabe el trabajo que se está haciendo. Amén, amén. Así de fácil. Ahora, fíjese una cosa. Dice que iba escrita, dice, por ambos lados, de un lado y de otro, estaban escritas por el dedo de Dios. La que comúnmente dice la gente, sobre todo los científicos, que la Biblia está llena de errores. Dice, por ejemplo, toman el versículo de Juan donde casi al final dice Juan, y si todas las cosas que se hubieran hecho, que hizo Jesús, si se hubieran escrito, no alcanzarían los libros que hay en el mundo. Claro, si lo vemos en ese tiempo, era muy difícil hacer un pergamino. Aparte, era muy caro hacerlo. Entonces, en la lógica de Juan, cuando escribe ese versículo, en su lógica, está usando, si quisiéramos escribir todos esos milagros que hizo Jesús, no vamos a acabar. No vamos a acabar. Pero ahorita, la tecnología que hay ahorita, hace como 5 o 6 años salió una noticia que los científicos habían logrado escribir los 66 libros de la Biblia, del primer capítulo hasta el último, en la cabeza de un alfiler. ¿Qué tan grande es la cabeza de un alfiler? ¿Se da cuenta? O sea, la tecnología ahorita permite eso. Entonces quiere decir que si en este tiempo se escribiera todo lo que hizo Jesús, no necesitaríamos miles de libros, con uno basta. Entonces de ahí se agarran los científicos para refutar muchas cosas de la Biblia. Ahora, aquí hay una cosa interesante. Dice que aquí estaban escritos todas las leyes y mandamientos, los 613 mandamientos. Yo me imagino que escribió en el frente, en la parte de atrás y hasta en los bordes. Pero las tablas de la ley llevaban todos sus mandamientos, todas sus instrucciones. Por eso, hermano, quitémonos esa idea de que solamente eran 10. Y si es necesario, aprendámonos los 613. Imagínense, hermano, cuando lleguemos allá al cielo, que el Señor diga, ok, van a entrar de acuerdo a las preguntas que contesten. Que le diga, a ver, Félix, dime el mandamiento número 11. A ver, Vanessa, mandamiento 15. O que diga, ¿te acuerdas su edad? A ver, Raúl, el mandamiento número 50. No, pues ya. ¿Sí me entiendes? Hermano, y así queremos salir a evangelizar. Como que da pena, ¿no? Como que se siente feo, ¿no? Y todavía que diga usted, soy cristiano. Y cuando le preguntan y no sabe ni contestar, ¿a poco no se cae la cara de vergüenza? Ve lo importante que dice, por eso Dios le dice, y te daré 2 tablas, dice. Y estas palabras se las vas a enseñar. Y todavía le dice, y ustedes se los van a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Qué palabras saben tus hijos? Los que tenemos nietos. A ver qué palabras saben nuestros nietos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo Dios, con solo su palabra, con solo sus dichos, nos agarra por todos lados? A ver para dónde le corremos. Bueno, pero ya no nos asustemos más. Vámonos ahí en Éxodo 32, 19. Vamos a ver el segundo error de juicio que tuvo. Y es un error de juicio porque tal vez Moisés no lo pensó, sino por el celo que él sintió por el nombre de Dios, lo hizo. 32, 19 dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Dice, encendió la ira de Moisés. Se entiende que Moisés le dio tanto coraje que tomaran en poco a Dios y la palabra de Dios y lo que Dios había hecho. Entonces, en ese mismo coraje, agarró las tablas. Unos dicen que las azotó, otros que las dejó caer. Bueno, eso no quita que las tablas cayeron y se rompieron. Entonces, dice la historia, que él se enoja, regaña a Aarón, y luego manda a deshacer el toro, el becerro de oro, lo muele, y a todos los que andaban participando se los dio a beber el polvo con agua, órale, se lo comen. Entonces, Dios le habla a Moisés,
varias veces le habló, diciéndole lo mismo. Yo voy a destruir a este pueblo y de ti haré la nación que estoy esperando. Entonces siempre Moisés decía, Señor, perdónanos. Dice, no te preocupes por ellos. Dice, lo que yo no quiero es que las naciones digan, los sacó para matarlos en el desierto. Entonces lo que Moisés cuidaba era el nombre de Dios. ¿Cuántos cristianos en este tiempo cuidamos el nombre de Dios? Cuando usted dice que es cristiano y hace algo en contra de su fe, ¿a quién pone en vergüenza? ¿Su nombre de usted? No. Ponemos el nombre de Dios, el nombre de Jehová. Lo primero que le dice, ¿y así eres cristiano? Usted sabe que la palabra cristiano viene de Cristo. Se refiere a Él. Ahora, si nosotros de veras tuviéramos el celo de Moisés por el nombre de Dios, cuidaríamos nuestra manera de caminar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Porque ya no somos nosotros. Acuérdense lo que dice Pablo, nosotros somos cartas abiertas leídas por todos los hombres. ¿Me entiendes? No voy en mi nombre, ni yo voy en el nombre de Félix o de Ramón o de usted, ni ustedes van en el mío, vamos en el nombre de Él. Amén, amén. Es Él el que es vituperado por nosotros. Ahí mismo en Éxodo 34:1 dice, y Jehová dijo a Moisés, ya cuando subió Moisés otra vez a decirle, pues a estar con Dios, le dice Dios, o le dice Jehová, alístate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Sabe qué significa eso? Es lo que comúnmente yo les digo. Cuando nosotros venimos al Señor, a veces no entendemos lo que hacemos para Dios, simplemente Dios nos lo pone y lo hacemos. Después leemos que sí es bíblico. ¿Entienden? Entonces, cuando comenzamos en el Señor, empezamos en fuego, porque comúnmente andan en el primer amor. Pero algo pasa que después dejan el primer amor y se salen de la iglesia, y para regresar cuesta más trabajo. Aquí está la explicación. Primero, Dios le dice a Moisés, sube aquí. Dice que Dios preparó las tablas, las escribió y todo, y después nomás se las dio a Moisés. Llévatelas, dáselas al pueblo. Moisés viene y las quiebra, y cuando sube, entonces le dice Dios, ok, quebraste las primeras, pues ahora tú prepárate unas, yo las vuelvo a escribir, pero ahora tú prepárate. Ahora entiende por qué cuando un cristiano se sale la primera vez de la iglesia, le cuesta otra vez volverse a aprender, volverse a levantar. Los dones lo mismo, yo se lo digo por experiencia propia. Yo el primer don que yo le pedí al Señor, digo, dame don de lenguas. Y mi oración era, Señor, cuando yo esté listo, dame el don de lenguas. Y dame el don de lenguas. Yo oía que todos hablaban y decía yo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuál? Un día eran las 2 de la mañana. Iba yo manejando para Santana, en el tráiler. Y yo siempre cargaba un periódico cuando tenía tiempo para leer. Pero una noche antes, en el sueño, yo había escuchado una palabra que era arrabasaya. Pero que yo en el sueño yo la repetía, arrabasaya, arrabasaya, arrabasaya. Bueno, iba yo manejando como a las 2 de la mañana y yo le decía, Señor, ¿cuándo me vas a dar las lenguas? ¿Y cuándo? Ya tenía yo varios meses diciéndole lunes. Entonces me empieza a hablar a mi oído, así en mi cabeza, me dice, ok, agarra un pedazo de una hoja de periódico. Agarré la hoja de periódico, dice, ahora maneja, dice, sin dejar de ver, dice, vas a hacer lo que yo te diga. Digo, ok, ahora di arrabasaya en el nombre de Jesús. Y empecé yo, arrabasaya en el nombre de Jesús. Otra vez, arrabasaya en el nombre de Jesús. Otra vez, arrabasaya. Como a la cuarta vez se me suelta la lengua. Y llegué a Santana y la lengua iba solita diciendo palabras. Y llevaba yo el periódico porque mientras iba yo hablando lenguas, me iba liberando. Pero a lo que vengo ahorita es esto. Como a los 15 días, vino el diablo y me mete un dardo acá que yo le empecé a hacer caso. Me dijo, ¿y qué tal si no son las lenguas de Dios? ¿Y qué tal si es tu emoción? Y yo le empecé a hacer caso. ¿Sabe qué pasó? De momento ya no pude orar en lenguas. Ya no pude. Y después ya no era oración, ¿cuándo me vas a dar las lenguas? No, regrésamelas. Pero ya me costó más tiempo. Me costó más esfuerzo, más oración. Entonces muchas veces nosotros decimos, pues, al fin que si lo pierdo me lo vuelve a dar. No, ten por seguro que te va a costar más tiempo
y más esfuerzo volverlo a lograr. Por eso le dice a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Por eso dice, no dejes tu primer amor. Amén. Porque lo que estás recibiendo ahorita de gracia, Amén. valóralo. Pero ¿sabe cuál es el problema de las iglesias? Si yo veo un hermano que está en el primer amor, trato de enseñarle por qué tiene que estar él siempre así. Ahí en la casa hay un muchacho que son las 2, 3 de la mañana y antes dormía en el cuarto de al lado y yo lo escuchaba a las 2, 3 de la mañana orando. Tal vez no sabía orar, pero él estaba orando. ¿Entiendes? Ese tipo de personas hay que procurarlos. Sí, amén. Evitar decirle cosas que lo apaguen. Amén. Muchas veces, alguien le diga, es su primer amor, espérate que pase unos días, se va a apagar. Es que de eso se trata, de que no se apague, Sí, amén. de ayudarlos a que suban. Amén. ¿Sí me entienden? No, pero aquí todos, la mayoría de los cristianos tienen un espíritu de bombero porque ven que uno está en fuego y tratan de apagarlo. Eso es siempre. Sí. Siempre. El otro día platicábamos con la hermana Amparito, con Felipe y con Flor. A mi esposa, cuando Dios le empezó a dar palabra, vino una pastora y por la palabra que le dijo mi mujer, digo, yo no vuelvo a hablar en el nombre de Dios. No vuelvo a hablar, dice, porque fulana me dijo, dice, que tal vez era mi carne y era la pastora. ¿Entiendes? Por envidia, no sé por qué, yo digo. Pero desde entonces mi mujer dijo, no. Y si era de Dios, pues ni modo, yo ya no vuelvo a hablar y hasta la fecha. Entonces muchas veces es necesario cuidar a esa gente que viene porque Sí, anda en amén. fuego, Amén. porque ellos van a hacer lo que nosotros no hemos querido hacer. Santo. Yo por eso cuando veo a Diana, hermano, a mí me gusta verla porque ella no tiene límites, es lo que estaba diciendo Amparito. Ella confiada de que iba a viajar mañana, ya Félix queriendo cancelar los boletos. ¿Entiendes? Ese tipo de gente, hermano, hay que echarlo para adelante, ayudarlos. ¿Por qué? Porque ellos, créanme o no, ellos son los que van abriendo brecha para nosotros. Amén. Amén. Ya los viejos, hermano, que ya no tenemos esa energía, pues nos abren brecha y llegamos nosotros, nos vamos a apuntalar el camino. Pero ellos son los que van abriendo brecha. Eso es lo que tienen los jóvenes, ¿me entienden? Sí, amén. Y aquí lo que le vuelvo a decir, eso es lo que sucede, que Moisés tira las piedras y después le dice a Dios, ok, vete, te las voy a dar otra vez. Pero ahora tú prepárate las tablas. ¿Se imagina a Moisés así a mano, prepararse 2 tablas? Ahora no cree que nomás era de arrancarlas así. Nadie lo sabe, pero de que le costó trabajo, le costó. Así que si usted quiere pasar ese esfuerzo también, pues nomás bote lo que tiene y se va a dar cuenta. Sí, amén. Okay. Éxodo 34:4 dice, y lo hizo Moisés, fíjese lo que dice, y Moisés alisó 2 tablas de piedra, como las primeras, o sea, no al gusto de él. No, eso lo hizo Dios, pero Dios es fuerte, yo no puedo, yo las voy a hacer a mi tamaño, no. Como las primeras. Y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. O sea que no lo hizo ni en presencia de Dios, las tuvo que llevar desde abajo. Wow. Desde abajo, imagínense. Imagínate, un bulto de cemento pesa 50 kilos. ¿Cuánto pesa 5 galones de pintura? Y así fuera un galón de pintura. Imagina subir de aquí a camino del cielo. Y vete por el 154. Ahora que si te vas a ir por donde hacen el tren, ¿cuánto tiempo te llevas? Si dice Amparito que no aguanta el dolor de la cadera de ahora que se vino del avión, que se vino 8 horas sentada. Ahora imagínense caminando. Y fíjense, desde abajo llevarse las piedras cargando. Y era Moisés, hermano. Si Dios lo hizo con uno de los hombres, de que él mismo da testimonio que no hay un hombre como él, ahora imagínense nosotros. ¿Usted cree que Dios va a tener más deferencia con nosotros que con Moisés? ¿O cualquiera de los que estamos aquí somos mejores que Moisés? Somos mansos como Moisés, obedientes como Moisés. Tenemos el celo de Moisés por su nombre. ¿Y usted cree que más papita va a ser para nosotros? No, hermano. Si no se la perdonó a su siervo Moisés, ¿usted cree que nos la va a perdonar a nosotros? Ahora, vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1.
Y ahí vamos a leer algo bien interesante que nos dice Pedro. También Pablo lo dice, pero a la prédica o al estudio vienen las palabras de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 8. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Por eso son los mandamientos. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Concupiscencia es el deseo carnal de hacer pecado. Todos lo tenemos. Desde Adán hasta la fecha, hasta el último hombre que nazca, va a tener ese problema. Dice el 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, carácter, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, o sea, el amor a los demás, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ocioso. ¿Qué le da a entender en la palabra ocioso? Dice que, hay un dicho en México, dice que la mente ociosa taller del diablo. ¿Cuántas veces nos han dicho, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro? Y nadie va, nadie se apunta. Yo me acuerdo que un día Ramón dijo, hermano, dice, a mí el Señor me dijo, a un pastor, que fuéramos a poner aceite en las calles. Sí, hermano, lo vamos a hacer. Hasta la fecha no lo han hecho. ¿Se da cuenta? Hay tantas cosas que Dios habla por las demás personas para que se hagan, pero porque no es el pastor, porque no son sus líderes los que lo dijeron, no se hacen. Eso no quiere decir que Dios no hable. Por eso en este ministerio, en esta iglesia, si usted dice o usted piensa o a veces se siente mal de que no hay gente, usted no se preocupe. Si juntáramos toda la gente que está viendo los videos, no cabríamos aquí. Se lo aseguro. Para que se hayan hecho de la prédica de Diana, se hayan llegado más de 300, échale ahí 300 personas. De las de Félix 200, ya son 500. ¿Se imagina? Así de fácil, hermano. Ahora de todos los deslenguados que estamos predicamos acá, uno que otro ahí. ¿Se imagina cuántos llevamos? Por eso yo siempre tengo en mi cabeza, y se los he dicho con los que he estudiado, hermano, así uno te escuche. Tú bien hiciste tu trabajo. Deja que Dios haga lo demás. A mí cuando el Señor empezó a hablar, hermano, Dios me reconfortó mi corazón. Yo sé que el trabajo es duro. A veces uno nomás oye abrir allá afuera, ay, viene el montón de gente. No, era no te iba a pasar. Es cierto, a veces así es el diablo. Miren, todos pasan y no te entran. Pero a mí no me llamó el diablo. ¿A usted sí lo llamó el diablo? Dios lo ungió a usted, no el diablo. Solo hay que esperar. Hay que esperar. Pero aquí hay que tomarlo de esta manera. Estamos en preparación. ¿Por qué creen que Dios los trajo al monte Sinaí? Para demostrarles que Él era Dios. Y después de eso prepararlos para entrar ¿a qué? ¿Usted cree que está haciendo Dios aquí? Nos sacó. Nos sacó de donde nos sacó. Y nos trajo a este lugar. Nos trajo a este lugar. ¿Para qué? Para demostrarnos quién es Él. Y aquí. Pero acuérdense, nos está pidiendo, y Charito lo dijo, los estoy preparando. Sí, amén. Porque primero quiero que ustedes aprendan para que sepan tratar a la gente que viene. Amén. ¿Quieres tierra prometida? Amén. Preparémonos. Leamos, estudiemos. ¿Tienes preguntas? Hazlas, hermanos. Si yo no la puedo contestar, la puede contestar Ramón, Félix, cualquiera. La cosa es no quedarse con la duda. Hay cosas que yo sé, cosas que él no sabe. Hay cosas que él sabe y yo no sé. Pero la cosa es no quedarse con la duda. Dice que no hay peor ignorante que el que no pregunta. ¿Tenemos confianza entre nosotros, hermano? Hagámoslo. Sí, amén, amén. Hagámoslo de esa manera y se va a dar cuenta, hermano,
que poco a poco Dios le va a ir dando más entendimiento. Muchas veces uno dice, Señor, dame conocimiento, dame entendimiento. Pero también Dios da conocimiento por las demás personas. O sea, no todo te viene a ti. Yo he aprendido cosas que predica Félix, Diana, Ramón, pláticas con Amparito, con Felipe, con Vanessa. Siempre hay cositas que Dios le va dando unas cositas que Dios nos ha preguntado por años y con una palabra que te dicen, pues tiene razón, aquí está la respuesta. Pero la cosa es tener una mente abierta para escuchar todo lo bueno. Lo que no te sirve, pues déjalo ir. ¿Sabes por qué muchas veces? Y eso era un consejo que nos daban en mi casa. Dice que nosotros a veces éramos rebeldes porque no queríamos oír. Y mi mamá nos decía, métanse un trapo acá y sáquenlo por el otro lado y háganlo así, para que se limpie de los dos lados. Eso es a veces lo que necesitamos ser los cristianos, ¿no? Limpiarnos bien las orejas, porque a veces, aunque estamos escuchando, no queremos oír. O decimos, es que no entiendo. Es cierto, hay veces que no entendemos, pero hay veces no queremos entender. ¿Sí o no? Bien, hermanos, pónganse de pie. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Padre, por lo que nos has dicho hace ratos. La verdad, Señor, que para muchos de nosotros fue un aliento para nuestro corazón, de que estamos haciendo las cosas como a ti te agrada. Igualmente, Padre, te pedimos que si hay algo donde nos equivoquemos, que nos hables a tiempo para no cometer errores, Señor. El deseo de todos los que estamos aquí, y de Diana que no está aquí, Señor, pero tú también la conoces, es ser cada día mejores siervos para ti, Señor. Poder compartir lo que tú nos has dado y cómo has tenido misericordia de nosotros y dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Te pedimos perdón por todos aquellos errores que hemos cometido. Te pedimos perdón por los errores, Señor, que por ignorancia o tal vez con conocimiento los hemos hecho, Señor, y que a partir de ahora tratemos de ser mejores, Padre. Siempre tratándote, y como tú lo dijiste, solamente de darte la honra y la gloria a ti, porque solo tú la mereces, Señor. Nosotros somos siervos inútiles, Señor, que hacemos lo que tú nos mandas hacer, y tú nos das las instrucciones de cómo hacerlo. Danos el deseo y danos el conocimiento y sobre todo la fortaleza para obedecerte cada día más. Todo esto te lo pedimos, mis hermanos y yo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Ahora te damos gracias, Padre. Bendícenos esta tarde, ahora que salimos, Señor. Llévanos a nuestro lugar sin problemas, Señor. Y así mismo te pedimos por Diana, allá donde estás, Señor, que va a comenzar a predicar el viernes y que ya desde ahorita tú estés trabajando con ella para las grandes cosas que vas a hacer allá, Señor. La ponemos en tus manos y a toda su familia, al pastor a J. Mario Ospina, Señor, y a su iglesia, Señor, que son los que la van a apoyar, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.